Hola chicos, filosofía 19. Bueno, vamos a filosofar un ratillo. Se trata de la lógica especial o metodología. Hasta ahora el hombre, o hasta lo que hemos visto, es que se dio cuenta de lo que tenía en su entorno, con sus sentidos captó esos conceptos o elaboró unos conceptos, con esos conceptos ha ido manipulando, los ha cruzado mediante silogismos, razonamiento, al derechas, inducción, a la inversa, deducción, etc. Pero, ¿qué ha conseguido con ello? Es decir, el hombre siempre busca utilidad. Si nos volvemos muy filósofos, muy pensadores, y al final no nos resulta útil para nada, mire, una pérdida de tiempo quizás. Alguno diría, pues siquiera para ser más listo, bueno, una listura, una inteligencia que no se traduce en cosas prácticas, no es muy valorable. Entonces, el hombre, con todo esto, ha pretendido hacer un archivo de cosas útiles que le valgan tanto a él como a sus descendientes. Es decir, la creación de la cultura. O lo que diríamos de una forma más sucinta, más clarita, la creación de la ciencia. Se ha hecho ciencia, en general, y sigue investigando en laboratorios, y sigue discurriendo, y sigue pensando. ¿Para qué? Para hacer ciencia. Ciencia para extenderla, para solucionar problemas concretos y para mejorar la vida de los que estamos aquí. Bien. Entonces, dentro de la lógica especial, que así la llama, o metodología, dice, sin método, dice Daniel Sanders, sin método, sin orden, sin voluntad, no es posible el genio ni el triunfo. Tres cosas nos dicen. Método, hay que ser metódicos, no hay que ser desordenado. El desorden nos lleva pues a una pérdida de tiempo en todos los puntos. Ay, mamá, ¿dónde está mi goma que la dejé? A perder el tiempo, a llegar tarde a clase, etcétera, etcétera. El orden, pérdida de tiempo. Sin voluntad. Es que ahora no me voy a poner, es que eso es un rollo. Es que, mamá, ya hablaré luego, Mira, me levanto antes y me pongo a estudiar. Sí. La mamá que se lo cree debe ser muy buena mamá. Hombre, habrá excepciones que den resultado. Oye, levántate que son las 7 y tienes que estudiar hacia... Y a lo mejor el niño se levanta. Bueno, mejor. Y dice, sin método, sin orden y sin voluntad, dice, no es posible el genio, el desarrollo de la inteligencia, ni el triunfo, ni el éxito. Dice, terminado el estudio de los elementos más generales, que te hemos dicho del pensamiento humano, como son el concepto, el juicio y el raciocinio, que hemos visto, dice, te invitamos a que te sumerjas con decisión, eso sí, de tú decidido, como yo, en el estudio de la ciencia, que es la forma del pensamiento humano que especialmente nos interesa. Vamos, aquí todos a saber cosas. ¿Por qué? Porque las necesitaremos luego para solucionar nuestros problemas concretos de la vida. Lo que se llama ciencia. ¿Qué estudias? Matemáticas, física, química, todos son ciencias. ¿Por qué nos las hacen estudiar? Porque luego van a solucionarnos problemas. Sí, los solucionan, aunque creas que no. Tranquilo, que ya llegará una ocasión en la vida en que digas, mira, oye, ¿para qué me ha servido esto? Fíjate, es que todo sirve. Todo sirve
en cuanto a su contenido y más en cuanto a su forma, porque el estudiar aquello que a lo mejor no has utilizado luego nunca, sirvió para hacer tu cerebro más ágil. Y al hacerlo más ágil lo has tenido más dispuesto para salir de los peligros y salir de los problemas. Y se lo deberás igual pues, al latín o a la filosofía. Si no he empleado yo nunca los silogismos, sí, pero te hicieron el cerebro más ágil y más correcto. Eso es la enseñanza formal. Dice, el método de las ciencias. Si te fijas, hay elementos que son comunes a todas las ciencias. En todas las ciencias se definen, se hacen divisiones, se divide, se clasifican y se demuestra. En todas las ciencias. Se hacen definiciones, se hacen divisiones. Oye, esto está dividido en tal y en tal. Se hacen clasificaciones, vamos a clasificar esto. Y se hacen demostraciones. Pero cada ciencia emplea métodos distintos. Por ejemplo, las matemáticas emplean un método distinto de la historia. Entonces, aquí añadiremos el estudio también del método especial de cada materia. Por eso, en esta lección pues vamos a estudiar definiciones, división, la división, la clasificación, la demostración y el método. Lo que nos dé tiempo. Empezamos por la primera, la definición. Dice, no es posible hacer ciencia sin definir antes. Tenemos que definir como paso previo para todo. Dice, no es posible hacer ciencia sin definir ante los conceptos, vamos, sin saber de qué se está tratando. Definir es eso, delimitar el campo de nuestro estudio. Oye, ¿qué es lo que vas a investigar? Pues mira, voy a investigar esto y esto y esto. ¿Y esto no? No, es que eso no está dentro del campo de estudio. Te he dicho que se trata de zoología y tú me dices que sí voy a estudiar el geranio. No. Está fuera del campo de estudio. Por lo tanto, hay que delimitar. ¿Qué es definir? Delimitar. ¿Qué significa poner límites? Poner límites. Hasta aquí. De aquí para adentro sí, de aquí para adentro no. En el caso que hemos puesto pues sería reino animal, reino vegetal. Hemos marcado los límites. Por eso, el primer elemento de toda ciencia tiene que ser la definición. Dice, la definición es, y ahora vamos ya a lo concreto. Oye, ¿dónde puedo encontrar una definición de tal cosa? ¿Qué es lo que estás buscando tú? Estás buscando una oración, una frase, que expresa brevemente, 2, 3 líneas, y si es posible menos, la naturaleza de una cosa, o la significación de un término, de una palabra. Es decir, en la definición podemos... ¿Qué es? Es una frase breve, una oración, hecha para ver la naturaleza de una cosa o el significado de un término. Fíjate que cuando vas tú a un diccionario tienes una de estas dos necesidades. Me ha puesto subrepticia y no tengo idea de lo que es. Bueno, pues voy al diccionario. ¿Qué estás buscando? El significado de ese término. Oye, que me pone Génesis. Hombre, yo sí que sé lo que es Génesis, pero necesitaría saber algo más. Es decir, de qué está hecho o cuándo se dice que existe una Génesis. Bueno, tú quieres saber ahí sobre la naturaleza de esa palabra. Y buscas una oración.
también. Clases. Clases de definiciones. Clases de definiciones. La definición que expresa la significación de un término, como ese término suele ser casi siempre un nombre, aunque a veces sea un verbo, aunque a veces tal, entonces se la suele llamar nominal, que viene de nombre, cogido el significado de nombre genéricamente para todas las palabras. Significación nominal. Ahora bien, si lo que buscamos es la naturaleza de una cosa, acuérdate que es res rerum, entonces esta definición será real. Oiga, ¿real contrapuesto a virtual? No, real que viene de res, de cosa. Nominal, el protagonista es el nombre. Oye, esa palabra, no tengo idea, búscala. Oye, esa cosa, no sé de qué está hecha. Mírala. Y encontraremos una definición real. Pero ambas definiciones admiten a su vez varias clases. La nominal puede ser etimológica y puede ser usual. Yo me he aficionado a la definición nominal etimológica. Me gusta. Y además he comprobado que es un lazo muy bueno para enseñar. La persona a la que enseñas, el niño, el adulto, o quien sea, cuando se da cuenta de que el contenido, la definición, está dentro de la palabra. ¿Sí? Oye, teléfono. Y te dice, la etimología te dice que es una palabra compuesta que tiene dos partes, tele y fono. Que tele significa a lo lejos y fono significa sonido. Entonces tú le ves la lógica. Oye, sonido que se oye desde muy lejos. Y no por la causa natural de la onda cruzando el viento. No, sino de otras formas. Por ondas electromagnéticas empleadas tanto en los móviles como en todos los sistemas de transmisión modernos. Y usual, qué sé yo, por ejemplo, dice, oye, la tizona, el Cid cogió la tizona y tú dices que era una sartén, dice, no hombre, la tizona era una espada, pum, y ya te lo ha dicho, la tizona era una espada. No has tenido que ir a una fuente etimológica. Por cierto, estoy encantado con una página web de etimologías y no suelo hacer esto, no me gusta servir de anunciante, pero es que le debo tantas cosas, le debo tantas consultas a esta página que un pequeño homenaje me lo vais a permitir. Es una página de Etimologías Chile. Lo utilizo, no digo a diario, pero bueno, muchísimo. Y además no me deja nunca en la estacada, casi siempre lo encuentro. Es una página que a mí me ha dado un muy buen resultado. Seguramente hay otras muchas buenas. Sí. Fíjate, la usual es la que dispone, pues otro que sabe un poquito más que tú, tiene más cultura que tú, y te lo suelta así. No vayas al diccionario. Oye, la tizona era la espada del Cid. Y ya está. ¿Qué sé yo? Jaqueca. ¿Qué jaqueca? ¿Un dolor de cabeza? Usual. Lo que se usa, lo que usamos todos los días. Que tú no habías recalado nunca en ello y tal. Fíjate que el aprendizaje natural de la persona, del niño, desde que nace, viene a ser, pues sí, por definiciones nominales usuales.
También tiene otros muchos sistemas de aprender. Pero ¿cuántas veces el niño, mamá, ¿qué es tal cosa? Y su madre se lo dice, pues es tal, y el niño se queda satisfecho. Ya está. Le habrá dado una definición usual. La definición real. La definición real tiene también, como no, varias posibles, que es la descriptiva, la causal y la esencial. La descriptiva, ¿a qué alude? Pues dice, descriptiva si no manifiesta más que las propiedades y características accidentales de una cosa. Oiga, yo le he preguntado qué era tal cosa y usted me la ha descrito. Pues mira, tiene la cabeza así, y luego tiene unas alas y tiene unas patas así, y vuela esto. ¿Usted me la está describiendo? Sí. Y de paso te estoy haciendo una definición real de lo que es la cosa esa, o el animal ese, describiéndote las características. Describe las características. Ejemplo, dice, los peces son vertebrados de sangre fría que viven en el agua y tienen el cuerpo protegido por escamas. Sí, nos ha dicho las características. Dice, es una definición muy usada en ciencias naturales. Efectivamente. ¿Qué es el delfín? Pues es un mamífero en forma de pez, con sus extremidades convertidas en aletas, mantiene su respiración pulmonar, tiene el hocico tal, emite estos sonidos, características todas del delfín. La causal manifiesta las causas de una cosa, ya sea por la causa eficiente, que alude a quién lo hizo o en su manera de hacerse, o por la final. La causa eficiente alude a quién lo hizo, cómo se hizo, cómo se generó, o quién lo generó, mientras que la causa final es el fin, ¿para qué lo generó? ¿Para qué es eso? Y también se denomina también una definición real causal final. Ejemplos. Dice, en la causa eficiente, el hombre es un ser creado por Dios. Bueno, respetamos todas las ideologías, por supuesto las respeto. Aquí este libro fue hecho por un religioso, eran otros tiempos, y evidentemente encontrar este ejemplo no llamaba a arrebato ni a tirarse de los pelos a nadie. Entonces, vemos por su procedencia, por su génesis, el hombre es un ser creado por Dios. Ahora, por la causa eficiente, ¿de quién le hizo al hombre? Ahora, por la causa final, el reloj. Aquí ya, ahora, en la causa final, no te va a decir quién lo hizo, sino para qué se hizo. Dice, el reloj es un instrumento para marcar la hora. Es un instrumento para marcar la hora. Y te dice con qué finalidad fue hecho ese reloj. La esencial. La esencial manifiesta la esencia misma de una cosa. La esencia misma de una cosa. Esto va a ser algo más dificilillo. El tipo más importante de la definición esencial es la definición metafísica. Aquella que trasciende lo visible, lo meramente físico, lo que nos ha dictado nuestro razonamiento de qué es su esencia.
que expresa el género próximo, el género al que pertenece, y al mismo tiempo la diferencia específica, es decir, la diferencia por la que se diferencia de sus otros compañeros de género. O sea, utiliza el género, se expresa el género y la diferencia específica. Ejemplo, el hombre es un animal, ese es el género, y ahora diferencia específica, racional. Eso sería una definición real, esencial, la metafísica. Otro, cuadrilátero, es un polígono, ese sería el género, y ahora de diferencia específica, de 4 lados. Esta también sería una definición real, esencial. Nos ha puesto dos ejemplos, la metafísica y esta otra. Condiciones de una buena definición. Y me permito dejar libre ya la pizarra porque ayuda a entender las cosas. Ya te habré dicho 200 veces, pero es igual, pues 201. Que mis profes decían, a menos bulto, más claridad. ¿Cómo se graban esos dichos cuando los oíste de pequeño y luego de mayor? Te vienen a la cabeza cada vez que aligeras algo, cada vez que haces claridad. A menos bulto, más claridad. Claro, otra cosa es que te vas a un sitio y dices, ¿sabes qué? Me voy. Y te sueltan y dices, tranquilo, a menos bulto, más claridad. Como diciendo, vete, vete. Bueno, dice, condiciones de una buena definición. Condiciones que tienen su lógica. Oye, es que en filosofía lo que no tenga lógica, mal vamos. Dice, lo definido no debe entrar en la definición. Lo definido no debe entrar en la definición. Perdón. Oiga, ¿qué es un helicóptero? Pues es un aparato que se llama helicóptero y que tiene aspas. Oiga, ¿qué es un elefante? Pues es un elefante que no se puede meter. La palabra definida no la podemos incluir en la definición. ¿Qué sé yo? Hay definiciones de estas que se han hecho célebres. No sé qué entrenador de fútbol dijo y se quedó y hizo gracia, pero se repite mucho. Dice, es que fútbol es fútbol. Anda, ya está. Definición. Mete la palabra definida en la definición y además ninguna otra palabra más. Entiéndalo usted, fútbol es fútbol. ¿Qué quiere decir con esta definición? Pues supongo que quiso decir que en el fútbol es una actividad, un deporte muy especial, pero al mismo tiempo tan complejo que es muy difícil definirlo. Y que solamente a base de mucha práctica, de ver fútbol, de jugar fútbol, de entender fútbol, llegas a entender lo que es fútbol. Entonces por eso digo, mire, oiga, pero es que fútbol es fútbol. Ejemplo de mala definición con éxito. La definición debe ser más clara que lo definido. La definición debe ser más clara que lo definido. Pues, qué sé yo, si alguien preguntara, óigame, ¿y qué es una vértebra? Y él empezara a decirte, mire, es una pieza de tejido óseo compuesto por células llamadas osteocitos
Y tú te quedas flipando y dices, a ver, y cuando acaba, que será seguramente una definición fabulosa, pero tú te has quedado peor que estabas. Le preguntabas una palabra de una dificultad así, y él ha tratado de definírtela con palabras de dificultad así. No habrá conseguido que lo entiendas. O sea, ha de darse una definición más clara que la palabra definida. Que sea, dile que es un hueso. Ah, vale, bien. Muy bien. Ah, o sea que una vértebra es un hueso. Sí, sí. Y es un hueso que está unido muchos iguales, encajados uno en otro, formando una columna en fila. ¿Ves? La palabra columna, la palabra en fila, la palabra hueso son palabras más fáciles que la palabra vértebra. Eso estaría bien hecho. Tercera, la definición debe convenir a todo lo definido. La definición debe convenir. Convenir significa ser conveniente para. Convenir a todo lo definido y solo a lo definido. Yo te estoy diciendo lo que es un pez y resulta que tú me dices, ah, oiga, pero hay estos peces que no cumplen eso. Ay, tienes razón, sí, es que estos peces son un poco rarillos. Ah, por la definición ya. ¿Me entiendes? O bien, eso que me dice usted también vale de las ranas. Ah, pues sí es cierto, viven debajo del agua. Sí. Entonces, no es una buena definición. ¿Por qué? Porque no abarca a todos los peces y porque abarca a otras cosas que evidentemente no son peces. Esa no sería una buena definición. Y por último, pues fíjate, tengo un tío que es biólogo y le pregunté, tío, ¿qué es una célula? Y va mi tío y me pasa un taco así sobre la célula. Y me dijo, mira, léete esto. Dios mío, no, la definición tiene que ser breve. Fíjate que es curioso que las definiciones suelen estar en unos tomos especiales llamados diccionarios, enciclopedias y en medio un híbrido, diccionario enciclopédico. Pobres diccionarios, pobres enciclopedias y diccionarios enciclopédicos, porque hoy Internet nos ha acercado unos sustitutos maravillosos, extensísimos, tanto de diccionarios como de enciclopedia. Y yo recuerdo en mis tiempos de clase presencial, cuando los padres, interesados lógicamente en la enseñanza de su hijo, en la educación de su hijo, me preguntaban, profe, ¿conoce usted alguna buena enciclopedia para que el niño consulte en casa, para que tenga donde mirar las palabras y tal? Y yo les decía, digo, mire, no le voy a decir una marca, ponga las manos así, sí, un poquito más abiertas, así. Digo, pues bueno, usted coja una enciclopedia que puestos los libros todos juntos vayan desde aquí hasta aquí. Claro. Si era una enciclopedia así, no es suficiente. Que era una enciclopedia que era todo un armario, tal, digo, es un exceso. Y eso lo decía pues por longitudes. Desde el tomo de la A hasta el tomo de la Z, una distancia así. Vale, muy bien. Diccionarios. Los diccionarios también pueden ser más gorditos, más finitos, etc. Diccionario escolar de primera enseñanza, por una cosita así.
Un diccionario ya de la Real Academia, bueno, pues entre los 2 tomos, que suele editar los 2 tomos, pues un palmo casi. Depende luego también del tipo de papel, del tipo de escritura, porque hacen una edición barata, otra edición más cara, otra edición de lujo, etcétera, para los bibliófilos, los amantes de los libros. Bueno. El diccionario tiene pues muchas palabras, muchas definiciones, muchas. Se suelen llamar entradas. ¿Cuántas entradas? Y te lo suele poner al principio. Este diccionario tiene 17.523 entradas. Pues sabes que hay 17.523 cosas definidas. Claro, no podrá decir mucho de cada una cuando son tantas. La enciclopedia. Suele tener varios tomos, más gruesa, etcétera, pero no tiene todas estas entradas, ¿no? ¿Por qué? Porque, qué sé yo, de la palabra España, o de la palabra Italia, o de la palabra Chile, o de la palabra Guatemala, pues a lo mejor te trae todas estas páginas sobre España, todas estas páginas sobre tal, todas estas páginas. Menuda definición que hace. Bueno, ya es que no podríamos llamarla ni definición. Lo que hace es un estudio estructurado por población, geografía, historia, prácticamente te han metido ahí un libro genérico de toda la economía, historia, población, etcétera, de ese país. Eso es propio de una enciclopedia. Y al hablar de triángulo, pues bueno, no te dirá como el diccionario, dice polígono de 3 lados. No, el diccionario ya tiene bastante. No, empezará aquí. Sí, el triángulo es tal, una figura plana, cuyos ángulos y se dividen tal, y luego empieza con la ciencia de a base de la medición de triángulos, trigonometría y teorema de no sé qué, y fulano y Pitágoras y el este. Eso es propio de la enciclopedia. ¿Y qué sería el diccionario enciclopédico? Pues una mezcla de los dos. Tiene más entradas, tiene también pequeños artículos y tiene más definiciones. Hoy tú coges una palabra, la buscas en internet y puedes obtener pues todos los tamaños de definición que te apetezcan. Desde varios cientos de páginas sobre una cosa para estudiar, hasta una definición muy breve. También se puede encontrar. Eso por hablar de las definiciones. En fin, yo me pararía aquí ya para que tomes un descanso. ¿Cansado yo? No. Yo seguiría. Pero tú sí. Hasta luego.